El asesinato de Seth Jackson. En abril de 2011, un adolescente de apenas 15 años caminó hacia lo que creía que sería una reconciliación con su exnovia. Pero lo que lo esperaba no era un encuentro amoroso, sino una emboscada planificada por varios jóvenes y un adulto. Una trampa que se convirtió en uno de los crímenes más brutales y perturbadores en la historia reciente de Florida. Lo que comenzó como un conflicto adolescente alimentado por celos, rumores y mensajes por redes sociales, terminó en un asesinato premeditado, en un cuerpo incinerado y arrojado a una cantera, y en condenas que estremecieron a todo un estado. Advertencia. Este documental contiene descripciones explícitas de violencia extrema, agresiones físicas, incineración y eliminación de restos. Puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Para entender la magnitud del caso, primero hay que comprender quién era Seth Tyler Jackson. Tenía 15 años, vivía en Ocala, Florida, y como muchos jóvenes de su edad, atravesaba los altibajos típicos de una relación adolescente. Su exnovia, Amber Wright, también tenía 15 años, y desde finales de 2010 ambos habían mantenido un noviazgo que rápidamente se volvió inestable. Aunque se habían querido, la relación se deterioró. Rutinas distintas, discusiones celosas y la constante presencia de nuevos amigos alrededor de Amber hicieron que los dos entraran en una espiral de conflictos que se reflejaban en mensajes públicos en Facebook y en conversaciones privadas que terminarían convirtiéndose en piezas clave del caso. Después de la ruptura, Amber comenzó a relacionarse con Michael Shane Bargo Jr., un joven de 18 años con reputación de ser impulsivo y conflictivo. Según los testimonios que más tarde se presentarían ante la corte, Bargo ya arrastraba problemas personales, resentimientos y una actitud agresiva que se alimentaba fácilmente de rumores. Cuando escuchó que Seth había hablado mal de él, de Amber o de su relación, algo se encendió en él. Esa chispa, combinada con la inmadurez y la influencia del grupo que lo rodeaba, contribuyó a la creación de un ambiente tóxico, donde las emociones se transformaron en violencia. Los días previos al crimen estuvieron marcados por intercambios de mensajes entre Seth y Amber, muchos de ellos tensos, otros aparentemente conciliadores. Amber, por razones que más tarde se debatirían en juicio, se convirtió en el puente entre Michael Bargo y su grupo. En ese círculo estaban también Kyle Hooper, hermano de Amber, Justin Soto, un joven de 20 años descrito como alguien físico, fuerte y dispuesto a seguir a Bargo, Charlie Ellie, de 18 años, dueña de la casa donde se cometería el crimen, y un adulto de 27 años, James Havens III, padrastro de Amber y Kyle, cuya participación se centraría en los momentos posteriores al asesinato. La tarde del 17 de abril de 2011, los mensajes entre Seth y Amber cambiaron de tono. Ella le insinuó que quería hablar, que tal vez podrían resolver sus diferencias. Seth, aún con sentimientos por ella, aceptó la invitación. No sabía que esa conversación había sido planeada y monitoreada por Michael Bargo, quien había decidido, según testigos, que Seth debía morir. En ese momento, la casa de Charlie Ellie, ubicada en Summerfield, Florida, ya estaba preparada para la emboscada. Dentro de la vivienda, los jóvenes esperaban. Según los testimonios oficiales, la intención original era sorprender a Seth en cuanto entrara. Había palos, había un arma y había un plan. El propio Bargo había establecido los pasos y asignado roles. Cuando Seth llegó, probablemente confiado, probablemente con la esperanza de aclarar las cosas con Amber, todo ocurrió en cuestión de segundos. Apenas cruzó la puerta, fue atacado. Recibió golpes que lo aturdieron. Intentó huir, trató de correr hacia la salida, pero fue perseguido dentro de la casa. En algún momento, mientras forcejeaba, mientras trataba desesperadamente de escapar, recibió los primeros disparos. Los testimonios señalan que intentó arrastrarse hacia la puerta trasera, pero no lo logró. Allí le dispararon nuevamente. La agresión fue brutal, sostenida y completamente premeditada. No fue un acto impulsivo, fue un ataque organizado. Una vez muerto, el cuerpo de Seth fue metido en un saco de dormir. Los agresores, siguiendo el plan trazado previamente, lo llevaron hacia el patio trasero, donde construyeron una fogata. El proceso de incineración duró horas. Los restos calcinados fueron recogidos y colocados en cubetas. Más tarde, ya de madrugada, fueron llevados hasta una cantera con agua donde finalmente los arrojaron, intentando borrar toda evidencia. Mientras esto ocurría, la familia de Seth no tenía idea de lo que había pasado. Cuando se percataron de que no había regresado a casa, lo reportaron como desaparecido, pero la realidad ya estaba escrita. Los investigadores, alertados por rumores que circulaban entre vecinos y conocidos, empezaron a tirar del hilo. Fue uno de los participantes, Kyle Hooper, quien terminó confesando ante la policía. Su testimonio desencadenó una serie de arrestos que sacudieron a Marion County.
En cuestión de horas, la policía arrestó a los involucrados y recuperó los restos de Seth en la cantera. El impacto en la comunidad fue inmediato. Este no era un crimen cometido por adultos desconocidos, eran chicos locales, estudiantes, hijos de vecinos, adolescentes que habían cruzado un límite impensable, guiados por rencores insignificantes para el mundo adulto, pero desproporcionadamente intensos para mentes todavía inmaduras. La brutalidad del caso hizo que rápidamente los medios nacionales lo destacaran como uno de los asesinatos más atroces cometidos por menores en Estados Unidos. El proceso judicial se inició rápidamente. Las autoridades comenzaron a recolectar pruebas, analizar teléfonos, conversaciones y reconstruir minuto a minuto lo ocurrido dentro de la casa de Charlie Ely. Los fiscales establecieron con claridad la estructura del plan. Amber fue la carnada. Kyle y Justin ayudaron en la agresión física. Charlie prestó el lugar y participó en el encubrimiento. Y Vargo, según todas las declaraciones, fue el líder, el instigador y el tirador principal. En septiembre de 2011, Charlie Ely se convirtió en la primera acusada en enfrentar juicio. Un jurado la encontró culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciada a cadena perpetua. Sin embargo, años más tarde su caso daría un giro inesperado cuando un tribunal determinó que su representante legal en el juicio original había actuado de forma deficiente. Gracias a esto, Ely logró negociar una nueva declaración, aceptó culpabilidad por un cargo menor y fue liberada en 2020, tras casi una década en prisión. Justin Soto tomó otra ruta. Para evitar la posibilidad de recibir la pena de muerte, se declaró culpable de asesinato en primer grado en 2002. La corte le impuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los casos de Amber Wright y su hermano Kyle Hooper fueron particularmente seguidos por la prensa debido a la edad de ambos en el momento del crimen. En 2012, un jurado encontró a los dos culpables de asesinato en primer grado. Ambos recibieron cadena perpetua. No obstante, a medida que avanzaron los años, las leyes de Florida respecto a sentencias para menores cambiaron. Esto permitió que Amber recibiera una nueva audiencia de resentencia en 2016. Aún así, la Corte determinó nuevamente que su participación había sido tan significativa que la cadena perpetua era la pena adecuada. Kyle también recibió audiencias adicionales, pero su sentencia permanece en cadena perpetua. El caso más severo fue el de Michael Vargo. En 2013, después de que el jurado recomendara pena capital, un juez lo sentenció a muerte. Se convirtió en uno de los reclusos más jóvenes en el corredor de la muerte del Estado. En los años siguientes, sus abogados presentaron apelaciones, pero en un nuevo juicio de resentencia en 2019, la pena de muerte fue ratificada. Los jueces describieron el asesinato de Seth como uno de los crímenes más fríamente calculados en la historia reciente del condado. A medida que los juicios avanzaban, la comunidad continuaba lidiando con el dolor y la incredulidad. Para la familia de Seth, cada audiencia representaba una reviviscencia de los hechos, los golpes, los disparos, la fogata. Las madres y padres de los acusados también enfrentaban un tormento distinto: comprender cómo sus propios hijos habían participado en algo tan inimaginable. El caso generó debates a nivel estatal sobre la responsabilidad penal de los adolescentes, el impacto de las redes sociales en los conflictos juveniles y la facilidad con la que dinámicas relacionales pueden escalar hasta la violencia letal. Expertos en criminología analizaron el crimen como un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando la inmadurez emocional se combina con liderazgo negativo, lealtades malentendidas y un deseo de pertenencia que lleva a jóvenes a cometer actos irreparables. La reconstrucción detallada de lo que ocurrió la noche del 17 de abril de 2011 obligó a los investigadores a retroceder prácticamente minuto a minuto, analizando mensajes, llamadas, trayectorias físicas y testimonios que, juntos, formaron un rompecabezas brutal. En esta segunda parte profundizamos en esa cronología y en el impacto que el crimen dejó, no solo en los involucrados, sino en toda la comunidad. Para entender el entorno donde ocurrió todo, hay que imaginar la casa de Charlie Ely. Era una vivienda modesta, ubicada en un terreno amplio, rodeado de maleza y con espacio suficiente en el patio trasero para que un grupo de jóvenes montara una fogata sin llamar demasiada atención. Era el tipo de casa donde se reunían chicos sin mucha supervisión adulta, un lugar donde las reglas eran difusas y donde el grupo liderado por Michael Vargo había encontrado un punto de encuentro para pasar tiempo, fumar, beber y planear lo que jamás debería haberse planeado. La tarde del crimen, según los testimonios de Kyle Hooper, la dinámica dentro de la casa era tensa. Vargo caminaba de un lado a otro con el arma en la cintura, convencido de que Seth representaba una amenaza, no solo emocional por Amber, sino también física. Decía que Seth quería enfrentarlo, que lo habían amenazado, que algo debía hacerse. Pero cuando se revisaron los mensajes reales, quedó claro que gran parte de aquella narrativa
había sido exagerada o fabricada por el propio Vargo, quien alimentó a los demás con una visión distorsionada de lo que estaba pasando entre él y Seth. Los más jóvenes lo escuchaban, lo seguían, y sin cuestionarlo demasiado, aceptaron sus instrucciones. Los fiscales demostraron que la verdadera intención de Amber fue atraer a Seth a la casa bajo un clima de aparente conciliación. La adolescente escribió mensajes que insinuaban arrepentimiento, deseos de conversar, incluso una posible reconciliación. Para Seth, que todavía sentía algo por ella y que quería arreglar las cosas, esa invitación representaba una oportunidad. Él salió de su casa sin imaginar que caminaba hacia una trampa. Sus últimos mensajes mostraban a un joven común, confiado, sin señales de alarma. Cuando llegó a la residencia, lo esperaba Kyle en la sala. La casa estaba silenciosa, con poca luz. En cuanto Seth cruzó la puerta, según relataron Kyle y Justin en sus confesiones, comenzaron los golpes. Lo golpearon con palos y puños mientras él trataba de protegerse. En algún momento intentó correr hacia la salida trasera, pero fue interceptado nuevamente. Gritó, pidió ayuda, pero nadie lo escuchó afuera. La escena se desarrolló con una violencia abrumadora. Fue entonces cuando apareció Vargo con el arma. Disparó varias veces. Los informes indicaron que Seth recibió impactos en el torso y extremidades mientras intentaba arrastrarse. Una de las balas le fracturó la cadera, lo cual impidió que siguiera moviéndose. Aún así, él intentó levantarse, desesperado por escapar. Más disparos. Finalmente cayó. En ese momento, según los testimonios, Vargo afirmó que todavía no estaba muerto y ordenó a los demás que aseguraran que no quedaran rastros. Las palabras exactas, según Kyle, fueron frías. Asegúrense de que no respire. Acto seguido, tomaron el cuerpo y lo envolvieron en un saco de dormir. Lo llevaron al patio. Allí, Justin y Kyle alimentaron la fogata mientras Charlie Ellie observaba desde la puerta trasera. El fuego consumió durante horas lo que quedaba del joven. Las declaraciones indican que incluso alimentaron las llamas con pedazos de madera y basura para acelerar el proceso. Cuando la incineración terminó, recogieron los restos calcinados en baldes plásticos y los colocaron en la parte trasera de un automóvil. Era ya madrugada cuando se subieron al vehículo y manejaron hacia la cantera de Ocala, un lugar conocido por ellos, frecuentado por jóvenes para nadar o beber sin molestias. Ese fue el destino final de los restos de Seth. Mientras tanto, en la casa de la familia Jackson, el silencio de la noche se transformó en preocupación. Cuando la madre de Seth notó que no había regresado, comenzó a enviarle mensajes. Las horas pasaban y no había respuesta. El teléfono del adolescente dejó de recibir señal, una alerta más de que algo grave había ocurrido. La familia inició la búsqueda inmediatamente. Contactó amigos, revisó rutas, llamó a hospitales, pero la angustia ya crecía como un presagio oscuro. La investigación policial comenzó cuando la madre de Kyle Hooper, sospechando que algo extraño ocurría entre su hijo y el grupo de amigos, llamó a las autoridades. Ella había escuchado fragmentos de conversaciones, había visto miradas de pánico y terminó obligando a Kyle a enfrentar la realidad. Fue en esa conversación inicial donde él reveló que algo terrible había ocurrido. La policía se movió con rapidez, arrestaron a los implicados, interrogaron a cada uno y con la confesión de Kyle localizaron la cantera donde encontraron los restos calcinados. La conmoción en Marion County fue inmediata. La noticia se extendió como un incendio en redes sociales, escuelas, vecindarios y medios locales. La idea de que adolescentes del mismo condado habían cometido un crimen tan sádico estremeció incluso a agentes de policía y fiscales con décadas de experiencia. El caso apareció en titulares nacionales que destacaban la brutalidad del asesinato, la edad de los responsables y la espiral de violencia juvenil alimentada por redes sociales. Cuando comenzaron los juicios, la sala del tribunal se llenó de reporteros, familiares y residentes locales que querían entender cómo y por qué había ocurrido algo tan espantoso. La corte presentó fotografías, testimonios, reconstrucciones y grabaciones que dejaron a muchos presentes con lágrimas en los ojos. La familia de Seth escuchó cada detalle con el dolor de quienes se ven obligados a revivir la pérdida de un hijo que apenas comenzaba a vivir. Durante el juicio de Michael Vargo, los fiscales lo describieron como el líder indiscutible del grupo. Presentaron pruebas de que había expresado deseos de matar a Seth semanas antes. Amigos cercanos declararon que lo habían escuchado hablar sobre la posibilidad de resolver el problema de esa manera. La evidencia balística lo señaló como el tirador principal. El jurado, después de revisar todo, recomendó la pena de muerte en 2013. Los jueces estuvieron de acuerdo. Para muchos, esa condena representaba justicia, aunque ninguna sentencia sería suficiente para devolver la vida de un adolescente que había confiado en la persona equivocada. El juicio de Amber Wright fue uno de los más polémicos debido a su edad en el momento del crimen. Los fiscales argumentaron que su papel fue crucial. Sin ella, Seth
jamás habría ido a la casa. Fue la carnada. La defensa alegó que era una menor influenciada por Vargo, manipulada emocionalmente y presionada para actuar. Pero los mensajes mostraron que Amber participó activamente en atraerlo. El jurado la declaró culpable. La sentencia fue cadena perpetua. Años más tarde, en 2016, tuvo una audiencia de resentencia debido a cambios en la legislación para menores condenados. Aún así, el juez decidió mantener la cadena perpetua, argumentando que su rol había sido fundamental y que la gravedad del crimen requería la pena más severa permitida. Kyle Hooper y Justin Soto enfrentaron procesos separados, pero ambos fueron condenados a cadena perpetua. Sus testimonios, aunque claves para esclarecer los hechos, no fueron suficientes para obtener penas menores. Para el tribunal, ambos participaron físicamente, contribuyeron en la agresión, en el encubrimiento y en la destrucción del cuerpo. La corte determinó que habían tomado decisiones adultas con consecuencias adultas. Charlie Ellie vivió un proceso distinto. Aunque inicialmente fue condenada a cadena perpetua en 2012, su caso volvió a los tribunales años después. Su nueva defensa argumentó que su primer abogado no presentó adecuadamente las pruebas, que su participación real fue pasiva, y que ella había sido más espectadora que participante directa. Esto permitió que negociara una declaración de culpabilidad reducida. Finalmente, recibió una sentencia temporal y fue liberada en 2020. Su salida de prisión fue tema de debate en la comunidad. Para algunos, era una decisión justa, dado su rol limitado. Para otros, era una afrenta a la memoria de Seth. El proceso contra James Havens III también tuvo un peso particular, pues era el único adulto del grupo. Su participación ocurrió principalmente después del asesinato, ayudando a encubrir la destrucción de evidencia y manteniendo silencio sobre el crimen. Fue condenado por complicidad posterior al hecho, lo que también marcó su vida de forma irreversible. A lo largo de los años, el caso de Seth Jackson ha sido analizado desde múltiples perspectivas. Criminólogos lo estudian como ejemplo de cómo los conflictos típicos de adolescentes pueden transformarse en violencia extrema cuando no existe supervisión adecuada ni intervención a tiempo. Psicólogos resaltan la influencia de la presión grupal y la figura dominante de un líder negativo como Vargo. Educadores discuten cómo las redes sociales pueden amplificar conflictos hasta convertirlos en tragedias. Para la comunidad de Marion County, el caso se convirtió en una herida abierta, una lección dolorosa sobre la importancia de escuchar a los jóvenes, de intervenir en conflictos y de reconocer señales de peligro antes de que sea demasiado tarde. La familia de Seth suele describirlo como un joven alegre, amante de los deportes, protector con sus amigos y dedicado a su familia. Su pérdida dejó un vacío imposible de llenar. En cada aniversario, la comunidad realiza vigilias, colocando velas y mensajes en su memoria. Su historia se convirtió en un recordatorio de que incluso en entornos aparentemente tranquilos, la violencia puede surgir de la manera más inesperada. El legado del caso también dejó marcas en el sistema judicial de Florida. Impactó las discusiones sobre cómo juzgar a menores involucrados en crímenes violentos, sobre sentencias de cadena perpetua para adolescentes y sobre el equilibrio entre responsabilidad individual y madurez emocional. Cada uno de los acusados tomó decisiones con consecuencias enormes, decisiones que terminaron con la vida de un joven y destruyeron el futuro de todos los demás. Mientras avanzaba la última audiencia relacionada con el caso de Vargo en 2019, un juez describió el crimen como uno de los actos más despiadados y calculados cometidos por un grupo de jóvenes en ese condado. Sus palabras resonaron en la sala y entre los familiares presentes. Era el cierre parcial de un proceso judicial que había durado años, pero no era un cierre emocional. Para la familia de Seth, el dolor continúa. Para los habitantes de Marion County, el recuerdo sigue vivo. Hoy, más de una década después, el crimen de Seth Jackson sigue siendo estudiado, analizado y narrado en documentales, libros y programas de investigación criminal. No solo por su brutalidad, sino por el reflejo social que representa, la importancia de detectar señales, la influencia de los líderes negativos, el impacto de las redes sociales, la fragilidad emocional de los jóvenes y la necesidad de crear entornos más seguros. Este documental busca precisamente eso, recordar lo ocurrido, honrar la memoria de un joven que no merecía ese destino y ofrecer una reflexión sobre las consecuencias irreversibles de decisiones tomadas en momentos de ira, inseguridad y manipulación. Si este análisis profundo del caso de Seth Jackson te ha resultado valioso y quieres apoyar la creación de más investigaciones como esta, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir construyendo contenido serio, respetuoso y basado en datos, para seguir iluminando historias que no deben ser olvidadas.